muchas gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, por sostenernos día con día. Gracias por la gracia derramada. Gracias porque podemos ver, Señor, cada mañana tu misericordia. Gracias porque nuestros corazones laten, Señor, al saber que podemos estar delante de tu presencia. Nos gozamos, nos alegramos, venimos con una expectativa de adorarte, exaltarte, bendecirte, Señor, alabar tu nombre, darte gloria, honra y honor, con la disposición en nuestro corazón, Señor, de recibir tu palabra y que tú obres en nosotros conforme a tu sabiduría, conforme a tu soberanía, conforme a lo que tú crees que nosotros, Señor, necesitamos. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que recibimos cada día, Señor, de parte tuya. Gracias por abrirnos el entendimiento para poder comprender las maravillas de tu ley. Gracias, Señor. Amamos tu palabra, nos deleitamos en tu palabra, disfrutamos tu palabra, nos gozamos en tu palabra. Dios, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro soberano. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo. Y Padre, conoces perfectamente mi impotencia, mi incapacidad para poder exponer tu palabra, por lo cual te suplico que me ayudes, que me des tu gracia, que ayudes a este débil predicador, Señor, que seas tú en mí, que sea tu gracia, que sea tu Espíritu Santo obrando en todo tiempo, Señor, en mi vida. Ayúdame a poder eh, exponer este mensaje de manera clara y en el tiempo adecuado, Señor. También te lo pido, Señor, en el tiempo que tengo para hacerlo. Señor, gracias, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien usó como un ejemplo eh, una ilustración y quisiera usarla para para que podamos comprender lo que Pablo va a enseñarnos ahora en estos textos que vamos a estudiar en el día de hoy? Nuestra enseñanza estará basada en el capítulo 5, versículos del 18 al 21, pero por el tiempo, hermanos, eh, vamos a ver solamente el versículo 18. La próxima semana estaremos viendo el 19 al 21 y nuestra enseñanza está basada en 3 encabezados, pero solo veremos 2 encabezados que estarán basados en el versículo 18. Pero déjenme hacer la ilustración. Dice este hombre, ¿qué pensarías de un hombre que tiene un carro, un auto, un carro de motor que ocupa gasolina y tiene un caballo? Dice este autor. Y, y este hombre no tiene para ponerle gasolina a su auto, sino que usa el caballo para amarrarlo con unas cuerdas y arrastrarlo. Eh, dice, sería pues no estaríamos aprovechando bien el auto, ¿verdad? Dice, pero luego alguien lo ve y cuando platican acerca de por qué lo hace, y él dice que porque no tiene para el combustible. Entonces, ese hombre le regala una gasolinera. ¿Quién quiere una gasolinera?
Entonces le regalan una gasolinera. Noten, una gasolinera. No le da para gasolina, le da una gasolinera. Pero curiosamente, aquel hombre sigue, además de que tiene la gasolinera, no le pone gasolina al carro, sino que sigue arrastrando el carro con el caballo. Y me llamó la atención ese comentario porque él hace una comparación o hace una analogía del caballo, que es la carne del hombre, y el auto es la parte regenerada, por así decirlo, del hombre, y la gasolina es el poder del espíritu en el hombre. Y me llamó la atención porque otra de las cosas que dice este autor es que dice, ¿sabías que tú eres eh, una de las personas más poderosas en el mundo? Hablando precisamente de lo que podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Dice, porque la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, habita en ti. El problema es que nosotros nos conformamos con pensar que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Y nuestro tema de hoy lo he titulado La vida del creyente en la plenitud del Espíritu Santo, o la vida del creyente en la llenura del Espíritu Santo. Y este sería nuestro tema número 28 de nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Tema número 28, la vida del creyente en la plenitud del Espíritu. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo continúa tratando el mismo tema que comenzó en el capítulo 4 de esta carta, en el versículo 17. Pablo dice ahí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo dice que los cristianos, en otras palabras, los cristianos son nuevas criaturas y son esencialmente diferentes a aquellos que no lo son. Por lo cual, esa diferencia debe hacerse visible en cada área, de nuestra vida. Los cristianos deben imitar a Dios como hijos amados. Y ese imitar, hermanos, ese imitar a Dios consiste en que los cristianos andan en amor, número uno, así como Cristo nos amó. Los cristianos andan en luz, número dos, y es esa luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, que es la manifestación del Espíritu y que reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Yo creo que todos aquí sabemos, porque el domingo anterior expliqué lo que es reprender las obras infructuosas. No es que yo me paro y veo a un alcohólico y le digo, te reprendo espíritu de alcoholismo. No es eso. Eso no enseña la Biblia.
No es eso lo que Pablo quiere decir con reprender. La semana pasada expliqué que reprender es evidenciar el pecado. Hablamos de tener que hablar claramente de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, los cristianos, en tercer lugar, andan en sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los cristianos ya no deben vivir como aquellos que no conocen a Dios, porque hemos sido transformados por el poder de su gracia. Por tanto, hermanos, debemos actuar en consecuencia a esa obra. Ahora bien, hermano, es probable que al ir avanzando en estas enseñanzas, algunos de nosotros nos hayamos sentido aplastados por las demandas que se le dan aquí a los cristianos en esta carta de Pablo a los Efesios. ¿Te has sentido en algún momento como decir, caray, cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Cómo es que debemos vivir? ¿Te has sentido como que decir, es muy complicado eso? ¿Te has sentido aplastado por las enseñanzas? A mí me ha pasado eso. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué podemos sentirnos así? Porque imitar a Dios no es algo tan sencillo para ninguno de nosotros. No es tan sencillo andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría, como nos viene enseñando el apóstol Pablo. Porque andar en amor, hermanos, como nos manda la Escritura, es amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 2. Por tanto, la manera en cómo debemos amar nosotros es un amor sacrificial. Es un amor que no busca lo suyo propio. Es un amor benigno. Es un amor que no se irrita, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. Este amor nunca deja de ser, como nos dice Pablo en 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. No es sencillo amar de esa manera. Andar en luz es mostrar el fruto del Espíritu Santo. Es ser bondadosos, ser justos, ser veraces. Es comprobar lo que es agradable a Dios. No solo es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos evidenciarlas, debemos denunciarlas, como dice el capítulo 5, versículos 8 al 10. Andar en sabiduría es cuidarnos de la necedad, de la insensatez, es aprovechar bien el tiempo, aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, hacer un gran esfuerzo por redimir, por comprar el tiempo, porque el tiempo es un tesoro que no podemos despreciar. Andar en sabiduría es ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora bien, hermano, es importante saber que aunque puede ser difícil para nosotros imitar a Dios en todas estas áreas o en estas virtudes, a causa de nuestra debilidad, puede ser difícil andar en amor, andar en luz, en sabiduría. No es algo, hermanos, aunque es difícil, no es algo que Dios nos haya mandado a hacer sin darnos los recursos necesarios para llevar a cabo estas demandas. No, hermano. Dios nos manda andar en todas estas virtudes porque Él nos ha dado la capacidad de poder hacerlo. Si lo quieren poner de esta manera, de acuerdo a la ilustración, Dios nos ha dado una gasolinera, por así decirlo, para que nosotros podamos avanzar en estas virtudes. Pablo dice que él oraba a Dios el Padre para que el Padre alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros supiéramos
cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los santos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En otras palabras, Pablo oraba a Dios el Padre para que los creyentes entendiéramos cuál es el poder que opera en nosotros. Necesitamos entenderlo. Necesitamos saber cuál es esa fuerza. Pablo dice que ese poder o esa fuerza es la que operó en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Esto lo dice el capítulo 1, versículos 17 al 20. Por tanto, hermanos, no es algo que hacemos en nuestras fuerzas, sino que Él nos ha dado el poder o la capacidad de hacerlo. En otras palabras, el andar o vivir en estas demandas o en estas virtudes no es algo que hacemos obligatoriamente, por así decirlo, sino que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Hermano, no estamos huérfanos, no estamos desamparados, no estamos caminando solos de este lado de la eternidad. Tenemos a Dios, eso es lo que dice Pablo. Por tanto, es algo que hacemos voluntariamente, es algo que hacemos sometiéndonos a Él con gozo, porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es por eso que debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, que es Dios, ya habita en los creyentes. Fue con el Espíritu Santo que Dios el Padre nos ha sellado. ¿Y para qué Dios nos selló? Porque Pablo viene diciendo en el capítulo 1, versículos 3 en adelante, que Dios nos bendijo, que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, que Dios nos adoptó. Y por si eso no fuera poco, el Señor dice que, bueno, si es el Señor, que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, hasta que nosotros lleguemos delante de su presencia, la redención final. El Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, nos recuerda, nos enseña, nos convence, nos redarguye, nos testifica, nos guía, nos habla, nos lleva a toda verdad, nos llama al ministerio, nos envía, intercede por nosotros, nos santifica, nos ilumina, nos escudriña en otras y otras muchas cosas más. Otra vez, esa es la razón por la que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y es de esto, hermanos, que hablaremos en el día de hoy. Y para nuestra enseñanza, como he dicho ya, veremos 3 encabezados, de los cuales veremos solamente 2. El primero, la embriaguez y la borrachera que debemos evitar. Otra vez, nuestro primer encabezado, la embriaguez o la borrachera que debemos evitar, y estará basado en el versículo 18. En segundo lugar, la exhortación a ser llenos del Espíritu Santo, versículo 18, lado B. Y tercero, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Y este lo veremos la próxima semana. Veamos el primero. La embriaguez o la borrachera que debemos evitar. Pero, hermanos, es en serio, o sea, lo debemos evitar. Dice Pablo, versículo 18, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto que Pablo dice, hermanos, es de suma importancia para nosotros entenderlo.
Porque Pablo nos va a mostrar la manera de conseguir una vida que corresponde a ser hijos de Dios o hijos de luz. Y es que, hermanos, la magnitud de esa vida no es posible alcanzarla solo por determinación o esfuerzo personal. Claro, nuestra determinación y nuestro esfuerzo personal es importante, pero nosotros no podemos lograr eso solamente con esas cosas. ¿Por qué razón no puede ser solamente por nuestro esfuerzo personal? Porque Dios, hermano, desea que los suyos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso no es poca cosa. Y llegar a esa imagen es la expresión visible del carácter moral de Jesús. Por lo tanto, alcanzar esa imagen solo es posible por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y yo ruego a Dios que tú puedas comprender esto tan importante para tu vida si tú te quieres parecer a Jesús. Porque es importante. Si tú quieres llevar un cristianismo y decir, está bien, yo ya tengo al Espíritu, ya soy hijo de Dios, tú quieres, simplemente te conformas con eso, no te quieres involucrar en lo que es una vida verdaderamente cristiana y tú quieres solamente vivir de esta manera, bueno, eso es entre tú y Dios. Nosotros no podemos hacer nada contigo, pero escucha bien esto. Tú no estás cumpliendo con la palabra de Dios. No lo estás haciendo. Y créemelo que Dios no está satisfecho con eso. Porque Dios no demanda de nosotros, para vernos muy espirituales, el 99% de nuestra vida. No, Él quiere toda tu vida. Y toda mi vida. Entonces, hermanos, no podemos alcanzar la imagen de Jesús en nuestras fuerzas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para mostrarnos cómo es ser llenos del Espíritu Santo, Pablo hace un contraste entre la embriaguez, es decir, la borrachera, y la llenura del Espíritu. Y Pablo hace eso mostrándonos al mismo tiempo que si queremos ser sabios de lo que vimos hace 8 días, hay algo que debemos hacer sí o sí, que debemos, dejar de hacer sí o sí, y es evitar, es dejar de hacer la embriaguez o dejar de embriagarnos. Debemos evitar a toda costa el ser unos borrachos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace eso? Escuchen esto. Porque Pablo, hermanos, el apóstol Pablo viene desarrollando en toda esta carta, lo que él viene desarrollando es sobre la vida gloriosa en Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo establece la similitud entre ambos estilos de vida. Pero Pablo contrasta el control que ejerce sobre el hombre, ya sea estar embriagado o ser lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, Pablo prohíbe la embriaguez porque somos hijos de Dios, porque ese estilo de vida embriagado es propio de los gentiles no regenerados. El apóstol Pablo dice, hermano, que el exceso de vino conduce a la ebriedad o la borrachera. Y es en la borrachera donde dice Pablo que se manifiesta la disolución o, dicho de otra manera, el desenfreno. ¿Han visto una persona embriagada? Yo creo que aquí no hemos visto a nadie, ¿verdad? Bueno, déjenme tratar de explicárselo a ustedes que nunca han visto un borracho. Pero es interesante notar, hermanos, que esta palabra disolución es la misma que usa Lucas en el capítulo 15, verso 13, para referirse al estado espiritual al que llegó el hijo pródigo, que vivió perdidamente. ¿Cómo vivió el hijo pródigo?
perdidamente. Este joven, hermano, derrochó todo lo que tenía en una vida disoluta y autodestructiva. Es decir, vivió como un necio y lo perdió todo. Por tanto, hermano, el exceso de vino lleva al hombre a una condición descontrolada. Lleva al hombre a la pérdida del juicio y el razonamiento, porque el alcohol, estar lleno de mosto, estar lleno de alcohol, afecta al cerebro de diversas formas. ¿Y cómo lo afecta? ¿Cómo es que afecta el alcohol al cerebro? Bueno, yo investigué esto, hermanos, y dice que solo es así un rasguño de lo que hace, pero hay tantas cosas que si tú lo quieres buscar, vas a ver todo lo que provoca el alcohol. Pero yo solamente tomé esto por cuestiones de tiempo. Dice que el alcohol interfiere con la comunicación entre las áreas cerebrales. El alcohol dificulta que las áreas del cerebro que controlan la memoria, el equilibrio, el habla, y el juicio funcionen correctamente. Provoca problemas de comportamiento, produce cambios en el estado de ánimo, produce alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales, lleva a la persona a una vida desenfrenada. En otras palabras, en la embriaguez hay disolución. Es una vida controlada por el alcohol, pero que parece paradójico esto como contradictorio, pero que se manifiesta en una vida sin control. Una vida controlada por el alcohol se manifiesta en una vida sin control. Una vida sin control. Un borracho está fuera de sí, habla incoherencias sin dominio propio. Algún día se van a encontrar con uno. Ahora escuchen este comentario de John MacArthur. Pongan atención a esto, hermanos, porque de verdad es de suma importancia para ti que estás aquí. Y si tú crees que emborracharte no es pecado, lo es. Y es un pecado serio que podría estar evidenciando que tú no eres creyente. Podría, ¿eh? Yo no soy Dios para juzgar eso, pero podría estar evidenciando, porque Pablo dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y eso presupone que no es nacido de Dios. Pero escuchen este comentario, dice, la iglesia debería de estar llena de ex borrachos, pero si hay borrachos en la iglesia, si hay lo que llamamos en la actualidad alcohólicos en la iglesia, que todavía están bebiendo, que todavía lo están haciendo, que todavía son borrachos, entonces no son cristianos. Ahora, solo Dios lo sabe, dice MacArthur. ¿Es posible que una persona sea cristiana y pueda caer en este pecado? Seguro que sí, dice MacArthur. Pero Pablo dijo que los borrachos no heredarán el reino de Dios. No estoy diciendo, dice MacArthur, que si usted se emborracha, usted pierde su salvación. No, no, no. Solo estoy diciendo que un cristiano no se debe caracterizar por ser un borracho. Y si usted dice, bueno, es que yo me convertí al cristianismo, pero eso no tuvo efecto en mi alcoholismo, dice MacArthur, yo le digo, por lo que dice la Escritura, si usted vino a Jesucristo, tuvo que haber un cambio en su vida. Eso es una realidad. Solo Dios sabe si usted es cristiano o no. Si usted está haciendo eso, pero la afirmación de la Escritura dice que si usted está haciendo esto, si usted es caracterizado como un borracho, usted no está en el reino. Wow. Dice MacArthur,
más vale que se examine si usted tiene un problema en esta área, si realmente es cristiano. Y dice él, permítame añadir esto, si usted tiene un problema en esta área, Dios lo puede libertar. Fin de la cita. Es por eso, hermanos, que aunque la Biblia no prohíbe el vino, sí prohíbe la borrachera o la embriaguez. Pero a ver, déjenme hacer una salvedad aquí y que me hicieron los hermanos esta observancia. Es que, hermano, quien haya tenido un problema de alcoholismo, para usted sí está prohibido el alcohol. Para usted sí. No crea que usted puede ser un bebedor social y, pues yo ya fui regenerado y me echo una. No, usted no puede. Déjeme contarle una historia leve. Hubo un hombre que Dios me dio la oportunidad de convertirle, alguna vez se los he compartido. Nico se llamaba él, un ingeniero que yo conocí en las calles, alcoholizado. Lo invité a la iglesia, el Señor obró en él. Yo creo que Héctor y Mari se acuerdan de Nico. Dejó de tomar. El Señor, hermano, lo encontré en la calle orinado, alcohólico, un vagabundo alcohólico. ¿Cómo huele una persona así? Barbón, todo sucio. El Señor obró en su vida. El Señor lo transformó. El Señor hizo una obra extraordinaria en él. ¿Pero qué cree? Pensó que él podía ser un bebedor social. Se tomó una cerveza y se murió ese día. No sé si el Señor se lo llevó, seguramente. Por eso es que le decimos que si usted tiene un problema con el alcohol o tuvo un problema con el alcohol, para usted está prohibido. Ahora, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el vino era una bebida muy apreciada. No se consideraba pecado en sí mismo beber vino. Lo podemos ver en las bodas de Caná, cómo nuestro Señor Jesucristo transformó el agua en vino y de un vino de muy buena calidad. No sé si era un Cabernet Sauvignon, no sé si era un Petit Syrah, no sé, tantos vinos que hay, pero era de muy buena calidad. Pero hermanos, cuando este vino era modificado con ciertas hierbas para hacerlo más potente o se tomaba en exceso, provocaba la embriaguez y la pérdida de control, y es precisamente esto lo que la palabra de Dios condena. Escuche lo que dice Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor. ¿Cómo son los alcohólicos? Burlones, ¿sí o no? De todo se burlan. La sidra es alborotadora. ¿Qué hace un borracho? Acordamos que ustedes no saben de eso, ¿verdad? Bueno, un borracho anda por ahí alborotando a todo el mundo. ¿Ya ha visto a una persona alborotadora, por lo menos? Bueno, dice Salomón, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Salomón está hablando del abuso al tomar vino, de esos que toman tanto que hierran y que no tienen ningún control. Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hoy podríamos decir, con todos estos instrumentos norteños. Isaías capítulo 28, versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.
Versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Usted ha visto que bueno, si no han visto un borracho, menos lo han visto vomitar. Pero eso es lo que sucede. Mi esposa no sé por qué cierra los ojos. De hecho, hermanos, los borrachos, dice Pablo en 1 Corintios 6:10, que no heredarán el reino de los cielos. Y estos borrachos se encuentran en la lista de algunos que Pablo menciona. Y yo solamente voy a leer el versículo 10, pero usted puede leer los otros textos, todo el capítulo 6. Pero ahí en el versículo 10 dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así podemos citar más textos de las Escrituras que prohíben la embriaguez. Pero hermano, con esto es suficiente para evitar sí o sí la embriaguez. En nuestro texto, hermanos, a la par de contrastar la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo, Pablo también hace una comparación. Y es esta comparación, hermanos, las que nos proporciona la clave para entender el significado de la llenura del Espíritu Santo. La comparación de Pablo se refiere al control o la dirección. Es decir, la persona ebria está sometida al control del alcohol que ha consumido y que se manifiesta en una vida sin lucidez, sin control, mal gastada. Una de las cosas que me contaba Nico de todo lo que había sucedido en su vida es que él había abandonado a su esposa, abandonó a sus hijos y tenía una hija que todavía anda por ahí, la vemos de repente con un problema psicomotor. La mamá tuvo que enfrentar sola esas situaciones por el alcoholismo de Nico. Es una vida sin lucidez, es una vida sin control, una vida malgastada. Los alcohólicos dejan sin provisión a sus familias. Y eso es lo que la Biblia condena. Eso es lo que la Biblia condena. Pero mis hermanos, la persona llena del Espíritu es controlada por el Espíritu y ese control del Espíritu se manifiesta en una vida, escuchen bien, que se manifiesta en aprovechar bien el tiempo. Es decir, ¿qué hacemos con 100 días que vimos la semana pasada que nos sobraron al año? ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Ahora, si tú no estás aprovechando bien el tiempo, lo más seguro es que tú no estás lleno del Espíritu. Es posible, es probable que si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Pero hermanos, la persona llena del Espíritu Santo es controlada por el Espíritu y ese control se manifiesta en una vida que aprovecha bien el tiempo, pero también se manifiesta en no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. También se manifiesta en andar en amor, en andar en luz, en andar en sabiduría. En otras palabras, es una vida de santidad. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, la exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 18 otra vez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una de las cosas, hermanos, que debemos saber al hablar de la llenura del Espíritu es que el Espíritu, mis hermanos, no es una sustancia, no es una fuerza,
no es un poder, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, y lo voy a decir así, es la tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Por eso no es una fuerza. Por eso no es no es un poder, no es una sustancia. Y esa persona mora en todo aquel que es salvo por gracia. Escuche esto. El Espíritu Santo no habita en partes, por partes en nosotros. Habita como una persona completa. No es que cuando creímos se nos dio algo del Espíritu y conforme nosotros vamos creciendo en la fe, se nos va dando un poco más hasta que llegamos a la plenitud. No, hermano. Bíblicamente, lo que nosotros vemos es que los cristianos tienen al Espíritu Santo y los no cristianos no tienen al Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vemos. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice palabras aquí de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual, escuche esto, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora bien, pastor, ¿y qué debemos hacer para que el Espíritu more en nosotros? O dicho de otra manera, ¿cómo es que los cristianos tienen al Espíritu y los no cristianos no? Bueno, la Escritura responde esa pregunta. Solo por haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Es una obra que Él hace, pero tú debes creer. Juan 7, 38 y 39 dice, palabras del Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, todos los que creen en Cristo tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, y después de que Pablo nos manda evitar a toda costa la embriaguez, por lo tanto, la disolución, ahora Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu. Pablo dice, sed llenos, sed llenos. Ahora, lo primero que debemos notar, hermanos, en esta demanda es que la llenura del Espíritu no es una opción para el cristiano. Levanten la mano los cristianos. No es una opción para ti. ¿Te estás llenando del Espíritu? Yo sé que ahorita están así con la pregunta de, ¿y cómo hacemos eso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos llenamos? Bueno, tiene que esperar al final para poder responder eso. Es un mandamiento, hermanos, que Pablo nos da. Y escuche esto, este mandamiento debemos hacer todo lo posible para obedecerlo. ¿Qué debemos hacer? Todo lo posible para obedecer todos los mandamientos, pero hermano, si queremos parecernos al Señor, debemos hacer todo lo posible para obedecer este mandamiento. Sed llenos, hermanos, es un verbo en imperativo que indica que la llenura o la plenitud del Espíritu es posible. Es posible. Podemos llenarnos de Él. Ahora, hermano, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa?
pues que el pastor va a hacer pasar ahorita a alguien, a muchos, y si están enfermos de algo, los va a sanar. ¡Wow! O algunos se van a caer y van a dar vueltas en el piso, están llenos. Ustedes ya saben mucho. ¿Qué es eso? Bueno, hermanos, en las escrituras muchas veces encontramos la frase ser llenos para señalar que alguien está siendo controlado por algo. Por ejemplo, personas que se llenaron de temor. Bueno, déjeme ver, poner un ejemplo de un niño cuando está aterrado. Está lleno de miedo, está controlado por el miedo, ¿verdad que sí? Y aunque viene el papá, le dice tranquilo, y él dice, pero esto, lo que le asusta, está lleno de miedo, está controlado por el miedo. Personas que se llenaron de temor al ver los milagros de Jesús en Lucas 5:26. Estaban controlados por el medio. No vamos a ver por el miedo. No vamos a ver esta cita porque nos gana el tiempo. Ellos estaban controlados por el miedo. Otro caso, los escribas y los fariseos, al ver que Jesús sanó en el día de reposo a un hombre con la mano seca, se llenaron de furor, de tal manera que querían matarlo porque estaban controlados por la ira. ¿Ha visto a un hombre o a una mujer iracunda? ¿Sí? Que hasta espumas le sale. Así que mi hermano, ser lleno del Espíritu es ser controlados por el Espíritu. Es por eso que Pablo hace ese contraste. No os embriaguéis con vino, porque embriagarse con vino es estar llenos de vino. Es estar llenos de... Bueno, hay quienes necesitan nada más poquito, pero es lo mismo. Si es poco, es mucho. No se debe de embriagar. Antes, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. Como hemos visto, mi hermano, la persona embriagada está bajo el efecto del alcohol, está controlada por el alcohol. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que nosotros los creyentes no debemos permitir que eso suceda, porque eso, mi hermano, es no andar en sabiduría, sino que es andar en necedad. Lo que debemos hacer nosotros es ser llenos del Espíritu para que Él controle todas las áreas de nuestra vida. La voluntad, los deseos, los pensamientos, las decisiones, las acciones, las miradas, las palabras, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Ahora, un error, hermanos, que nosotros vemos en muchos cristianos o en el cristianismo es que relacionan la llenura del Espíritu con manifestaciones como hablar en lenguas que ni siquiera son lenguas o son bien lenguas, no sé. Tirarse al piso, mover la cabeza, correr, gritar, ven sanidades según ellos, milagros y prodigios. Pero mis hermanos, la llenura del Espíritu no presupone estos milagros o estas manifestaciones en el creyente. Aquí debo hacer una aclaración. Nosotros creemos en los dones del Espíritu, porque Dios es Dios. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros cuando Él quiera. Él puede sanar a la hora que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Pero hermanos, la llenura del Espíritu no presupone estos milagros, esas manifestaciones en el creyente. De hecho, déjeme poner ejemplos, nada más para que usted se dé cuenta. Hay personas que dicen tener esas manifestaciones o esos dones y viven como inconversos. Por ejemplo, una mujer
que según ella habla en lenguas, pero es chismosa, es murmuradora, es criticona, no se somete a su marido, siempre anda fuera de casa, es contrario al espíritu, es contrario al espíritu. O un hombre que según él sana a los enfermos o también habla en lenguas, pero no ama a su esposa como Cristo a la iglesia, no la respeta, no es tierno con ella, no la honra, pero según ellos tienen esas manifestaciones o esos dones, además, hermano, de que es un engaño. Ahora, en cuanto a esto, hermanos, en cuanto a esto, Pablo, mis hermanos, Pablo reprendió a los corintios y les llamó carnales, y hermanos, ellos sí tenían dones. Era el primer siglo. Tenían dones espirituales. Esos dones estaban en operación en ese momento tan claro y palpable. Sin embargo, Pablo los llama carnales porque la llenura del Espíritu, escuchen que se manifiesta en un carácter piadoso, en una vida de dominio propio, en una vida fructífera. Es en eso que se manifiesta la llenura del Espíritu. Ahora bien, pastor, qué no es, perdón, ser lleno del Espíritu? ¿Qué no es ser lleno del Espíritu? Bueno, hermano, ser llenos del Espíritu no es pedir que el Espíritu venga nuevamente a nosotros, porque eso ya es un hecho. Él ya vino una vez y para siempre en relación con los creyentes. Eso lo dice Efesios 1:13. ¿Qué hizo Dios? Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. La llenura del Espíritu tampoco es el bautismo del Espíritu Santo. Eso sucedió cuando la persona creyó en Cristo, cuando dice Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13, primera a los Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quiénes fueron bautizados por el Espíritu? Los creyentes, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por tanto, mis hermanos, no hay repetición del bautismo del Espíritu Santo en el creyente. La llenura del Espíritu, mis hermanos, no es la morada del Espíritu, porque el Espíritu mora en todo verdadero creyente desde el día en que creyó. Y esto lo dice Primera de Corintios 3:16 y 6:19. Usted puede leerlo en casa. De hecho, déjeme decirle, hermano, quien no tiene al Espíritu no es salvo. Por consiguiente, no puede ser lleno del Espíritu. De paso, hermano, aquellos que apostatan nunca tuvieron al Espíritu. Y esa es la razón de por qué apostatan. ¿Se acuerda lo que le explicaba yo de Hebreos capítulo 10, donde dice el autor de los Hebreos que lo que queda para los que se rebelan contra Dios, que pecan deliberadamente, es una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? Noten que el autor de los Hebreos coloca a los que pecan deliberadamente como adversarios, a los enemigos de Dios. Y dice, porque si por el testimonio de 2 o 3 testigos, en la ley de Moisés, un hombre moría irremisiblemente. Si una persona era sorprendida por 2 personas pecando, estos iban ante las autoridades y daban su testimonio de que lo habían encontrado pecando, moría sin remedio. El autor de los Hebreos agrega y dice,
¿cuánto mayor castigo crees que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto con la cual ha sido santificado? Esa palabra santificar es que los llamó para que ellos recibieran su palabra, pero ellos decidieron no creer. El evangelio les fue predicado, pudieron haber estado en el camino como Judas, pero no tenían al Espíritu Santo. Pudieron haber manifestado muchas cosas, milagros y prodigios, sí, pero la Biblia también dice que Satanás hace todo eso. Entonces, hermano, aquellos que apostatan nunca tuvieron al Espíritu. Esa es la razón de por qué apostatan. El Espíritu nunca se va una vez que ha venido al creyente, ha hecho morada en él. Ahora, si el Espíritu se va, entonces la salvación se pierde. Pero eso es imposible. El Espíritu se contrista, hermano. El Espíritu se entristece. El Espíritu se apaga. El Espíritu, hermanos, no puede hacer lo que debe hacer en nosotros, controlarnos para vivir vidas piadosas cuando estamos en pecado, cuando no confesamos pecado. Déjame ponerlo de una manera más sencilla. Tú no oras todos los días, estás pecando, porque la palabra de Dios nos manda a orar. Y si tú no te arrepientes de eso y vas a Dios para que Él te perdone y te llenas del Espíritu, entonces tú no puedes andar controlado por el Espíritu. Y el Espíritu se contrista. Si tú no lees la palabra todos los días, tú estás pecando. Tú estás pecando. Y no puedes decir que estás controlado por el Espíritu. El Espíritu nunca se va. El Espíritu se contrista, el Espíritu se apaga. El Espíritu se entristece. Pero no se va del creyente. Porque Dios nos lo ha dado solo por su gracia. Es por Él que fuimos salvados. Ahora, ¿qué sí es la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu en el creyente es la operación que ejerce el Espíritu Santo, que no lo limita, en aquel que no lo limita. Es la operación del Espíritu Santo en la persona que no lo limita, que no le dice, bueno, aquí no, aquí como el alcohólico, vamos a poner el ejemplo del alcohólico. Bueno, es que yo soy cristiano, pero no creo que el Espíritu todavía haya operado en esa área. No, no, no. La llenura del Espíritu es la operación que ejerce el Espíritu en aquella persona que no lo limita. Es decir, es el control total y absolutamente por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu controla plenamente al creyente de todo cuanto es. ¿Escuchó eso? Otra vez, el Espíritu controla plenamente al creyente de todo cuanto es y lo conduce conforme a su voluntad y produce en el creyente su fruto sin limitaciones. ¿Usted quiere, a ver, los esposos levanten la mano? Levanten la mano. ¿Ustedes quieren amar a sus esposas como Cristo a la iglesia? Pues necesitan ser llenos del Espíritu, porque si no, no lo van a lograr. No lo vamos a lograr. Las esposas quieren amar a sus esposos, someterse a ellos. ¿Quieren hacerlo? A ver, levanten las manos las cristianas. Y las que están por casarse también. Necesitan ser llenas del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu te controla, entonces Él controla tu voluntad y produce en ti su fruto. La llenura del Espíritu puede que no se manifieste muchas veces en gozo y alabanza externo en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones sí se manifiesta en paz y tranquilidad que produce la presencia de Dios en el creyente.
La plenitud, hermano, o la llenura del Espíritu se asocia con un carácter piadoso, con un carácter santo, como vemos en Hechos 6, cuando fueron elegidos los primeros diáconos, los apóstoles piden que se busquen 7 hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Por tanto, hermano, cuando un creyente se comporta como un necio, y déjenme poner este ejemplo aquí que me encanta, cuando nosotros no estamos redimiendo el tiempo, nosotros somos necios y no estamos redimiendo el tiempo, por lo tanto, no estamos siendo llenos del Espíritu. Mira, hermano, de verdad, tú y yo podremos decir que somos las personas más espirituales del mundo. Tú y yo podremos decir que tenemos el conocimiento teológico más amplio que haya habido sobre la tierra. Todo eso es bueno, todo eso es noble, todo eso suena muy espiritual, pero escúchame bien, hermano. Si el Espíritu Santo no controla tu vida, todo lo que tú sabes de la Biblia simplemente es un cacahuate que nosotros nos comemos sin ningún problema. De verdad, necesitamos ser llenos del Espíritu. Cuando un creyente se comporta como un necio, no está lleno del Espíritu Santo, aunque se tire, aunque grite, aunque diga que tiene dones, aunque diga que habla en lenguas, haga lo que haga, diga lo que diga, si se comporta como un necio, simplemente no está siendo lleno del Espíritu Santo. De ahí la comparación de Pablo. ¿Qué hace un borracho? Es un necio. En algún momento vi uno que le decían, oye, ya vente a dormir. No. Oye, no. Pero esto, no. Necio. Es necio. No sé si ustedes hayan visto a uno así, pero yo sí. Hermano, el énfasis está en el carácter piadoso. El énfasis de Pablo en la llenura del Espíritu está en un carácter piadoso. Es una persona que vive en piedad. Es una persona que anda en amor, que anda en luz, que anda en sabiduría. Es una persona que es veraz. Es una persona que practica la justicia. Es una persona que no se envuelve, no se enreda en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, hermanos, hay algunos textos que no hablan de la llenura del Espíritu de manera clara o explícita, pero sí vemos ahí una vida espiritual plena que solo puede ser por la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Vaya conmigo a Romanos 14:17, Romanos 15:13 y luego Gálatas 5:16. Note Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Notó lo que es el reino de Dios en una persona? Paz y gozo en el Espíritu Santo. 15:13 de Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Notó que la llenura del Espíritu nos hace mortificar los deseos de la carne? Hermano, no vamos a poder tener victoria sobre los pecados de los deseos de la carne si no nos llenamos del Espíritu. La llenura del Espíritu, hermano, produce en el cristiano amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué no tiene un borracho? Ninguna de estas cosas, pero dominio propio no tiene, eso es claro. No tiene dominio propio.
Esto, mis hermanos, es exactamente lo que Pablo dice en Efesios 5. La llenura del Espíritu manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Por lo tanto, es imposible vivir la vida cristiana abundante sin ser llenos del Espíritu. Hermano, la llenura del Espíritu es insustituible para el gozo. Pero yo me voy a Splash, bien gozoso. ¿Y cómo llegas? Te vas a la playa, te tiendes ahí una toalla y estás ahí bien gozoso. Hermanos, la llenura del Espíritu es insustituible para tener gozo, un gozo permanente. La llenura del Espíritu es insustituible para poder amar. No puedes amar sin la llenura. Para poder vivir en luz, para ser sabios, para nuestra alabanza a Dios, para el servicio fiel a Dios. Tú puedes hacerlo. Tú eres la persona más teóloga si tú quieres. Y esto lo necesito decir una y otra vez. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, es por eso que vives como vives. Es por eso, hermano, que siempre te estás quejando de los demás. Siempre estás viendo defectos en los demás. Siempre estás pensando que tú eres como Elías, el último profeta. Y viene el Señor y te dice, a ver, espera. Hay 7,000 más que son santos. Hermano, si no te llenas del Espíritu, digas lo que digas, hagas lo que hagas, simplemente no podrás vivir, andar en amor, andar en sabiduría, andar en paciencia. No podrás amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, incluso a Dios. No podrás. Mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo es insustituible para amar a su iglesia y para ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿y cómo hacemos eso? ¿O cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? A veces pensamos que tenemos que ir por ahí a algún rincón, ¿verdad? Y decirle, Espíritu Santo, ven, lléname todo. Y muchos empiezan a gritar y decir, es que está lleno del Espíritu. Cuando eso sucedió en la iglesia de Corinto en el primer siglo, cuando todos oraban en lenguas, ¿qué les dijo Pablo? Cuando pase la gente, van a decir que aquí hay puros locos. No, eso no es. Pero entonces, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Bueno, hermano, lo primero que debemos recordar es que el ser llenos del Espíritu es un mandamiento. Lo hacemos nosotros. Ser llenos del Espíritu es una orden para nosotros los creyentes. Y hermano, esto establece algo muy importante. Y es que Dios nos manda a nosotros como creyentes en nuestra responsabilidad llenarnos del Espíritu. Es algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer porque somos responsables de hacerlo. Ahora, hermanos, el verbo sed en el original se encuentra en tiempo presente. Y eso, hermanos, establece que ser llenos del Espíritu Santo debe de ser de manera continua. De manera continua. En otras palabras, todos los días debemos llenarnos del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos su control y su dirección en toda nuestra vida por causa del pecado que mora en nosotros. Esposas, ¿no les ha pasado que hay momentos en que el esposo
se llenó del Espíritu y va con usted y le dice, mi amor, preciosa, y está bien lleno del Espíritu, pero al siguiente día, ¿le ha pasado que la esposa le dice, está esperando a que le diga otra vez todo eso y le dice, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Le ha pasado? Bueno, la llenura del Espíritu necesitamos hacerlo todos los días a causa de nuestro pecado. Mi hermano, esta llenura es un estado en el que debemos vivir cada día, cada día. Entonces, hermanos, otra vez la pregunta, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Bueno, hermanos, debemos llenarnos de la palabra de Dios, de tal manera que controle cada día nuestros pensamientos. Si ustedes, vamos a leer Colosenses 3:16, y es exactamente lo que Pablo dice en los versículos del 19 al 20 de lo que es la llenura del Espíritu y lo que Pablo dice en este texto, la llenura de la palabra. Dice Pablo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, o en Efesios 5, versículo 19, versículo 18, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? ¿O cómo se manifiesta la llenura de la palabra? ¿Cómo se manifiesta? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo se manifiesta eso? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo nos llenamos, hermanos, del Espíritu? ¿Y cómo nos llenamos de la palabra? ¿Nos comemos las hojas? ¿Cómo hacemos eso? Leyéndola, meditándola, meditándola. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo dice exactamente lo mismo en el capítulo 5 de Efesios para la llenura del Espíritu. Se manifiesta con cánticos espirituales, con gozo, con alegría. Mis hermanos, en la misma medida en que nos llenamos de la palabra de Dios, no solo nos pareceremos más a Cristo, amaremos como Cristo, perdonaremos como Cristo. No solamente eso, sino que además, hermanos, el poder del Espíritu se manifestará mucho más ampliamente en nuestras vidas y sus deseos, sus pensamientos, su voluntad, sus estándares serán los nuestros. Sus deseos. Iremos y le diremos a Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta o en esta situación o en aquella situación? ¿Qué quieres que yo haga? Piensa en esto. Hay pecados o cosas que tú sabes que no son pecaminosas en sí mismas, pero que te están alejando de Dios, de su presencia, y tú no has ido a Dios y le has preguntado si Él está de acuerdo que tú estés haciendo eso. No lo has hecho, porque si lo hubieras hecho, el Señor te hubiera dicho, estás mal. No son cosas pecaminosas, no son cosas que te destruyan en sí mismas, pero te están alejando de mí. Ah, pero como tú no quieres dejarlo, es por eso que no le quieres decir a Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero hermano, cuando nos llenamos del Espíritu o de la palabra de Dios, no solo nos pareceremos más a Cristo, no solo amaremos como Él o perdonaremos como Él, sino que el poder del Espíritu se manifestará mucho más ampliamente en nuestras vidas y sus deseos, sus pensamientos, su voluntad y sus estándares serán los nuestros. Por lo tanto, y por último, en la medida en que la palabra de Cristo penetra nuestras mentes y nos controla, en esa misma medida se manifiesta en nuestras vidas el poder y el control del Espíritu Santo, llevando mucho fruto para la gloria
de nuestro Dios. Como dijo John MacArthur, eh, ¿sabías que eres uno de los hombres más poderosos del mundo? Hermanos, ¿qué hacemos con el caballo de la carnalidad arrastrando el auto de la nueva naturaleza si tenemos una gasolinera para poderle poner gasolina al auto y dejar el caballo de la carnalidad y avanzar en el auto? ¿Por qué no hacemos eso? Somos, perdónenme hermanos, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Si actuamos de esa manera, somos las personas más necias de la tierra. ¿Qué haría usted? Que usted supiera de una historia al lado de su casa de un hombre que tiene un caballo, y bueno, en Irapuato se da más todavía los caballos. Hay personas que todavía tienen caballos, pero va arrastrando su carro con el caballo. Pero ustedes saben que él es dueño de una gasolinera. ¿Qué dirían ustedes? Vaya, qué tremendo. Bueno, hermanos, nosotros somos eso y hacemos eso. Cuando nosotros seguimos arrastrando ese carro con el caballo de la carnalidad, podemos llenarlo. Podemos llenarnos del Espíritu. Si eres cristiano, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Llénate de Él. Lee la palabra. Ora todos los días. Descansa en su gracia. Pero si tú estás aquí sin el Señor, debo decirte con todo amor y con todo respeto que si tú no eres creyente, yo sé que esto suena un poco extraño, pero si tienes alguna pregunta con respecto a lo que voy a decir, con todo mi amor te atiendo cuando yo me baje de aquí. Solo los cristianos tienen al Espíritu Santo. En otras palabras, solo aquellas personas pecadoras que han reconocido el sacrificio de Jesús, que han reconocido al mismo Jesús como su Señor y como su Salvador, entregándole su vida para que sea Cristo en ellos y se arrepienten de sus pecados, solamente ellos es a quienes Dios les da su Espíritu Santo. Si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte que estas palabras finales no son para ti. Tú no te puedes llenar del Espíritu Santo si tú no estás en Cristo, pero puedes hacerlo, porque la palabra de Dios dice que si tú hoy crees al Evangelio y a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, que Él venga a poseer toda tu vida, no tu corazón, toda tu vida, tus pensamientos, tus deseos, Él controle tus emociones, tus sueños, todo eso. Dios promete perdonar. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, este es el día del cual tú puedes hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Cree en Jesús y Él promete salvarte. Y si tú te arrepientes hoy y confiesas tu maldad delante de Él, Él promete perdonarte, pero además tú debes creerlo y salir de este lugar e ir a casa sabiendo que Dios te ha perdonado y que te espera en el día final, o si te vas antes, te espera la gloria eterna. Pero hermanos, para los que somos cristianos, no somos sabios, somos necios. Si sigues arrastrando ese auto de motor que se le debe poner combustible y tú lo quieres arrastrar con el caballo de la carnalidad, por eso no funciona, querido hermano. Por eso no funciona.
Estás amando a tu esposa en tus propias fuerzas. Estás amando a tus hijos en tus propias fuerzas. Estás amando a tu esposo con tus propias fuerzas. Estás arrastrando el auto con el caballo de la carnalidad. Necesitas ir, despojarte de ese caballo y ponerle el combustible a ese auto para que pueda avanzar. Necesitamos de su Espíritu Santo, hermanos. ¿Necesitas amar a la iglesia? ¿Crees que debes amar a la iglesia? ¿Así hacen las ovejas o las cabras? Hermanos, ¿necesitamos amar a la iglesia? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque si no lo haces, al primer gesto que te haga una persona, saldrás corriendo de aquí. Si no lo haces. Necesitas amar más a Dios. Pongámonos de pie, oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia. Señor, gracias porque ahora sabemos que tenemos al Espíritu y que podemos llenarnos del Espíritu continuamente para ser controlados por Él, poder amar, perdonar, andar en sabiduría, andar en luz, reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora podemos, Señor, ser controlados en nuestros deseos, pensamientos, actitudes, estilos de vida, si nos llenamos con tu Espíritu. Es leer tu palabra, leer tu palabra, leer tu palabra, meditar en tu palabra y, por supuesto, obedecerla. Estar dispuestos a someter todos nuestros deseos, todo lo que somos al Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra, porque también sabemos ahora que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y puede ser que alguien pueda caer en uno de esos pecados o en ese pecado de borrachera. Pero si esa fuera el estilo de vida con el cual se le caracteriza, esta persona debe hacer un alto en su vida, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Señor, te pido que ayudes a entender esto a tu iglesia. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Y Señor, quiero pedirte por todos nuestros hijos que van a regresar a la escuela el día de mañana. Que tú les bendigas. Que pongas esto en el corazón de los padres. Orar por ellos, clamar por ellos, rogar por ellos y suplicar que tú les enseñes a estos padres, a todos nosotros, cómo enseñarles tu palabra a nuestros hijos, cómo ministrarlos, cómo enviarlos a la escuela para que ellos se puedan, Señor, defender de todo este mundo que es agresivo, Señor, con todo lo que ahora está enseñando. Señor, bendice a nuestros hijos que van a regresar a preescolar, a los que van a la primaria, a los que van a la preparatoria, a los que regresan a la universidad. Señor, te pedimos que los guardes de todo mal, que guardes sus corazones, que guardes sus vidas, que guardes sus ojos, sus pensamientos. Señor, que guarde su integridad física, moral, espiritual. Señor, te pedimos por nuestros hijos. Y gracias, Dios, nuevamente por tu palabra, porque, Señor, ha sido para nosotros un bálsamo de sanidad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.